No sé si ya se ve toda la pantalla, ¿me podría confirmar, por favor? Se ve bien, doctor. Ya, bueno, en esta oportunidad me presento, soy la doctora Gisa Pérez. Bueno, primeramente quiero dar el agradecimiento, ¿no?, a la Sociedad Científica de Filial VIH, en especial a la doctora Pasa por la invitación. En esta oportunidad, pues les voy a dar a conocer una enfermedad que, pues, es parte, ¿no?, del carnet de vacunas de nuestros niños, que es la fiebre amarilla. Voy a empezar dándoles como un mensaje que, bueno, la fiebre amarilla, pues, en realidad es una enfermedad reemergente, ¿no? Que está dentro de las enfermedades reemergentes en realidad. Y como tal, pues, incluso, pues, tiene una fecha, ¿no? Una fecha en la cual el 27 de enero se conmemora la fiebre amarilla a nivel mundial, tomando en cuenta de que, pues, esta enfermedad es muy antigua, tiene bastante, bueno, ha tenido bastante repercusión en la antigüedad y es por eso, ¿no?, que incluso han tenido que elaborar la vacuna para poder tratar esta enfermedad. Entonces, es por eso de que, bueno, aquí les puse un mensaje que una sola dosis puede llegar a cambiar tu vida, ¿no? Ya posteriormente les voy a desglosar todo acerca del el por qué, la finalidad de la vacunación. Bueno, entonces vamos a dar comienzo. En esta oportunidad, pues vamos a tocar todos estos tópicos, que es la introducción, la definición, la etiología, un poco de la epidemiología, el mecanismo de transmisión y las manifestaciones clínicas, y como tal el manejo y al final, ¿no?, cómo poder lograr en realidad controlar esta enfermedad como hasta ahora y sobre todo en brotes, ¿no?, que es la vacunación. Entonces, a manera de introducción, tenemos que saber que la enfermedad, bueno, la fiebre amarilla es una enfermedad viral hemorrágica que ha sido, pues, bueno, ha sido, en realidad entra, ¿no?, en el grupo de enfermedades hemorrágicas, tanto el dengue, la Zika y la chikungunya, ¿no? Entonces, la fiebre amarilla también está dentro de estas enfermedades. Es una enfermedad reemergente transmitida por la picadura de un mosquito y el término, pues, amarillo, esto se da desde ya la antigüedad, ¿no? Sabemos bien que esta enfermedad, pues, es por un virus, que posteriormente les voy a ir mostrando las características de los virus. Sin embargo, pues la fiebre amarilla pertenece a un grupo de familia, ¿no?, de virus, donde es por eso de que le da el término de flavivirus y flavus de latín amarillo, ¿no? Entonces, es bien característico esto que bueno, nos menciona, ¿no?, la literatura. La mayoría de los casos, pues, como ahí les puse, son autolimitados de un 80 hasta 90%, que puede pasar como una enfermedad que se autolimita, que puede tener fiebre en un inicio, pero ya posteriormente se limita. No existe como tal una terapia antiviral, pero sí, pues, todo el tiempo, ¿no?, nos recalca bastante acerca de la vacuna y la eficiencia que tiene esta. Como antecedentes, pues, ya previamente les había mencionado, esta enfermedad, pues, ha sido estudiada ya desde la antigüedad, ha sido muy en épocas muy tempranas, pues, en el siglo XX, más o menos, pues, ha sido, una enfermedad que ha tenido bastantes, controversias, ¿no?, en cuanto de saber incluso si es que realmente esta enfermedad era procedente, perdón, de los primates en un inicio, pero que al final, pues, se ha llegado a descubrir que no ha sido así, porque en un inicio, pues, pensaban que todo esto venía de los monos, ¿no? Pero, sin embargo, ya después, posteriormente, se ha quedado bien claro que ha sido, pues, el contagio, pues, se da más que todo por la picadura de un mosquito. Ya, posteriormente, pues, ya para la década del 1930, Max Taylor es el que, pues, bueno, ha dado un giro, ¿no?, a todo esto, para poder plantear, acerca de la vacuna, ¿no? Entonces,
donde pues han mencionado y bueno, han descubierto en realidad esta vacuna que bueno, ha sido incluso em, premiada, ¿no? En los premios Nobel, que ha sido más que todo por este doctor, Max Taylor, que el que, pues bueno, ha estudiado y ha indicado, ¿no? De que, pues, es segura y es eficaz más que todo. Y sobre todo, pues, el tiempo, ¿no? El tiempo de eficiencia de esta vacuna y que solo se basta con una dosis. Bueno, ahí igual aquí les puse algo acerca de los antecedentes. Y pues bueno, lo mismo, ¿no? De que la eficacia de la vacuna de la fiebre amarilla se ha dado ya desde, si se dan cuenta, antes incluso de los 80, ¿no? Entonces, pues esta se sigue manejando actualmente y vamos a continuar, yo creo, pues manejándola así como tal. Ya entrando a lo que es definición, pues ya les había comentado previamente, es una enfermedad infecciosa viral aguda, esta que puede ser producida por un virus que pertenece al género de Flavivirus, transmitida por la picadura del mosquito, que en este caso sería la Aedes aegyptis, ¿no? Sin embargo, también hablan acerca de la picadura de un mosquito, que puede ser también el Haemococcus, pero estas más que todo en la parte de selvática, ¿no? En la África, en esas regiones. Pero, pues bueno, esta enfermedad es autolimitada, del 80 al 85%, hasta un 90% puede ser autolimitada y pasar simplemente, ¿no? La enfermedad, pero también hay un bajo porcentaje, si bien del 10 al 15% pueden tener formas graves, pero también estas formas graves tienen una mortalidad de hasta el 60%, ¿no? Llegando a ser alta la mortalidad que puede llegar a desencadenar esta enfermedad, produciendo una hemorragia, puede ser incluso una falla multiorgánica, ¿no? Que ya esto tendría que ser manejado hasta en terapia intensiva. En cuanto a la epidemiología, pues la fiebre amarilla siempre ha sido, bueno, ha sido, ¿no? Un problema siempre de la salud pública, porque pues esta enfermedad, si bien es una enfermedad que es muy antigua, como les había mencionado, es emergente, ¿no? Es reemergente. Entonces, siempre se vuelve, o tal vez siempre lo vamos a ir escuchando, de acuerdo a los brotes, más que todo, ¿no? Brotes que puede darse. Entonces, sin embargo, es por eso de que la Organización Mundial de la Salud siempre continúa anualmente, ¿no? Dando, como ahí les he puesto, que alrededor de 200,000 casos de muertes pueden tener, ¿no? Puede haber hasta de todo lo que reportan, pueden tener pues 30,000 muertes, de las cuales pues puede haber un 90% ocurren en África, como les había mencionado en un inicio. Ya en América como tal, pues anualmente se notifican 178 casos al año. Y pues más que todo se da la transmisión selvática en áreas, ¿no? En áreas como más que todo en Sudamérica, puede ser en Venezuela, Colombia, Perú, nuestro país, como siempre, y ahí Brasil. Entonces, si se dan cuenta, pues esta enfermedad nunca va, no hay que dejarla de lado, ¿no? Sobre todo ahora que estamos escuchando bastante casos, como un diagnóstico diferencial siempre, que ya actualmente pues estamos con el brote del chikungunya, ¿no? Que ya se está yendo incrementando tanto en Santa Cruz y creo que en los últimos casos incluso hasta Potosí. Entonces, bueno, en los últimos 11 años, la Organización Panamericana de Salud reportó que pues ya se fue incrementando esto en cuanto a las defunciones y de lo cual pues se vio una alta letalidad hasta incluso del 45% en nuestro país, ¿no? También, bueno, en Perú, Bolivia y Brasil. Y en Bolivia hasta un 80%. Si bien en nuestro país, pues si se dan cuenta, entran dentro de el reporte de la Organización Panamericana de Salud, esto se debe a que nosotros tenemos un sistema de vigilancia muy amplio. Eso es lo que también
habla, ¿no? En la literatura y recalca y les da un incentivo más para que nosotros como personal de salud, pues siempre que tengamos este tipo de pacientes, notifiquemos, ¿no? Notifiquemos y de acuerdo a eso también aportemos, a lo cual posteriormente se van a ir reportando en el año. Bueno, en nuestro país, Bolivia, pues en áreas endémicas corresponde el 65% del territorio de la llanura subtropical y bueno, pues como sabemos bien, eh, más que todo especialmente en zonas urbanas, ¿no? Que Santa Cruz. Y más, lo último que ya han ido viendo es la alta migración, ¿no? Que puede llegar a ver. Como ustedes saben, pues ya en el departamento de Santa Cruz y también acá en La Paz como tal, en la parte de los Yungas, pues hay harta demanda, ¿no? Harta migración de bastante gente, hasta del hecho de que vengan desde áreas selváticas, ¿no? Eso también nos llama mucho la atención, que puede llegar a realizar brotes en estas direcciones que nos hablan, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta de dónde está viniendo la persona, si es que ha tenido viajes en estos lugares que les he puesto acá, que puede ser, pues bueno, los Yungas, Santa Cruz o el Alto Beni también, ¿no? Que a veces podemos tener ese tipo de pacientes. Bueno, entonces, continuando, en cuanto a la etiología, pues bueno, sabemos bien que en realidad el virus de la fiebre amarilla pertenecen a la familia, es un arbovirus, donde está ahí también, ¿no? El dengue y la chikungunya y el Zika. Entonces, la fiebre amarilla, el virus de la fiebre amarilla pertenece a esta familia y es un genoma, pues, ARN, ¿no? Monocatenario. Como pueden ahí evidenciar su estructura, pues tiene, ¿no? Un genoma viral, una nucleocápside, y que pueden estar envueltos de proteínas estructurales y también como las proteínas no estructurales, ¿no? De acuerdo a esto, pues se van a se va a desencadenar todo lo que es la fisiopatología que posteriormente les voy a dar a conocer. Aquí un poco más bueno, les voy a hablar un poco más de la estructura del virus. Pues no hay que dejar de lado que es un virus y que pues bueno, va a ser ARN positivo, que en cuanto a sus proteínas, pues bueno, había hablado, ¿no? Las proteínas estructurales y las proteínas no estructurales. En cuanto a las proteínas estructurales, pues bueno, tienen características y que estas van a ir incluso a tener se irían a fijar en este caso a las células del huésped, ¿no? Como es así, la proteína E es la que de más carácter, que es la que podría ser la principal y la que va a desencadenar todo el mecanismo de la enfermedad en realidad, sobre todo porque se va a ir a fijar y a los receptores, ¿no? Tiene ese dominio que va a tener el virus. En cuanto a las proteínas no estructurales, pues bueno, acá como vemos, estas son las que nos van a llegar al sistema inmunitario. Ahí están enumeradas de acuerdo a su estructura. Van a ir a promover el ensamblaje y la replicación viral de acuerdo a cómo se va a ir desencadenando y al infectar a las células del huésped. Ya la replicación del virus de la fiebre amarilla, pues como tal, como vemos en la parte izquierda, pues nos habla, ¿no? Acerca de la unión al receptor y esto se da mediante un mecanismo, ¿no? Un mecanismo de endocitosis, como sabemos bien, creo que la mayoría de los virus entra en ese mecanismo y como tal se va a ir a localizar, ¿no? Hacia la membrana bueno, entrando al citoplasma en realidad de nuestras células, que esto pues bueno, ya posteriormente va a ir a infectarla y como tal va a hacer de que el virus eh, se replique y así para posteriormente ir eliminando más viriones, ¿no?
y esto pues desencadenando todo lo que se llama como tal en un inicio la viremia. En cuanto al mecanismo de transmisión, tenemos que saber que la fiebre amarilla, pues hay tres mecanismos, ¿no? Tres ciclos en realidad. Describen entre ellas la selvática, como les había hablado, que pues en la parte izquierda en realidad pues no es como tal el mono el que va a llegar a producir esta enfermedad, pero sí el que, pues bueno, puede ser el que lo va a hospedar, pero que bueno, el mosquito, bueno, el primate en este caso, ¿no? Que estaría infectado y que va a tener otra bueno, puede haber una picadura de un mosquito, pues puede llegar a migrar a áreas un poquito más ya, en este caso urbanas, que habíamos mencionado. Entonces, que esta ya puede llegar a desencadenar todo lo que es la fiebre amarilla, ¿no? Entonces, esa sería la parte selvática y la fiebre amarilla ya intermedia, que esta, pues más que todo nos habla acerca de que puede ser más en el área de África, ¿no? No como tal en nuestra, nuestra área. Entonces, la fiebre amarilla, así como tal, en la manera urbana, pues la vamos a ver en nuestras regiones, ¿no? Como les había mencionado, tanto Santa Cruz, el norte de los Yungas, puede ser Alto Beni, y que, pues bueno, esta se produce por la picadura de la Aedes aegypti y que puede ser más que todo, pues de infectar una persona, ¿no? A un ser humano que está ya infectado, pues puede ser un mosquito que en realidad no haya sido o que no esté infectado, pues pueda picar y ya adquirir y ir a otro ser humano y así producir la enfermedad como tal. Entonces, pues bueno, estos son los tres mecanismos que puede existir, ¿no? En la fiebre amarilla. Cuanto a la patogenia, como sabemos bien, entonces el virus de la fiebre amarilla ya previamente les había explicado que se va a replicar dentro de las células, bueno, dentro de las células como tal, en el citoplasma y haciendo todo lo que habíamos hablado acerca de la viremia, ¿no? Infectando a las células. Entonces, el Aedes aegypti, la hembra en realidad infectada, puede llegar a inocular a la persona, en este caso al ser humano, como es el área urbana, y posteriormente darnos la replicación viral, ¿no? En el sitio de la inoculación, esto pasando a la sangre. Y esto dentro de los primeros días, pues puede llegar a ser incluso detectable, ¿no? Y ya posteriormente se va a diseminar a los vasos linfáticos, más que todo en nuestro sistema retículo endotelial, bueno, que va a ir a replicarse, ¿no? En los monocitos y en los macrófagos, siempre tratando de contener esta infección, como todo sistema inmunitario que de toda persona, que en este caso puede ser sana, ¿no? Posteriormente, ya la vía hematógena, si es que no hay una buena respuesta por el huésped en este caso, pues puede llegar a diseminarse, ¿no? A diferentes órganos, ya sea de los diana, que es lo que se caracteriza esta enfermedad, pues puede ser al hígado, al vaso, a los riñones y pues también obviamente en menor proporción y en menor porcentaje a nivel del sistema nervioso central, no descartándose obviamente, pero sí tomándolo en cuenta ya en las formas más graves, ¿no? Como tal, las formas críticas que puede llegar a tener, ¿no? La insuficiencia hepática, una falla renal, una coagulación intravascular diseminada e incluso llegando a una falla multiorgánica, ¿no? Que este paciente puede llegar a requerir incluso cuidados intensivos pediátricos. Las manifestaciones clínicas, pues bueno, es como tal una enfermedad, como su nombre dice, ¿no? Fiebre amarilla. En realidad esta pues se va a caracterizar por una fiebre alta, que puede llegar a ser hasta incluso 39 grados, no excluyéndose hasta 40. Puede llegar a tener escalofríos, dolor de cabeza, un estado general pues comprometido de la persona. Pueden llegar a tener náuseas, vómitos,
Y ya en fases más avanzadas, pues incluso o en periodos de que puedan no autolimitarse, ya haber un compromiso hepático, en este caso tal vez incluso ya un SID, ¿no? Una coagulación intravascular diseminada y con una falla multiorgánica. El periodo de incubación de la fiebre amarilla pues es de 3 a 6 días. Es importante tomar en cuenta para que nosotros podamos llegar a tomar en cuenta y tomar precedente más que todo, ¿no? Cuando estamos frente a este tipo de pacientes. Hay periodos en esta enfermedad como tal, el periodo de infección que les había hablado previamente, ¿no? Que esta se va a dar por la viremia más que todo. Entonces puede durar días, pueden ser igual de 3 hasta 5 días y ya posteriormente pasar al periodo de remisión y si esta no se autolimita, como había de esperarse, ¿no? Como había mencionado en un inicio, que tendría que pues autolimitarse hasta en un 80-90%, solamente la persona pues pasar por la enfermedad y pasaría a su fase de convalecencia, ¿no? Pero como tal, hay otro grupo de personas que sí podrían llegar a tener no solo la remisión, sino que un periodo de intoxicación. Ahí es donde hablamos de lo que tenemos que estar nosotros bien alertas y sobre todo, pues, siempre en el paciente, pues, estar en constante evaluaciones, controles por consulta o ya sea por emergencias y hacer seguimiento más que todo de este tipo de personas, ¿no? El periodo de intoxicación como tal, pues bueno, esta la forma más grave, ¿no? Que les mencionaba, pues ya la fase tóxica, ¿no? La fase final, si se dan cuenta, hasta un 15% puede llegar a tener, digamos, esta fase, pero vale aclarar de que hasta una mortalidad de hasta el 60%, si se dan cuenta, más de la mitad de ese grupo de personas que pueden llegar a tener esta fase, pueden llegar a ser un desenlace, ¿no? Muy catastrófico en realidad. Entonces, al estar en esta fase hay que saber reconocerla de forma adecuada, oportuna, sobre todo para poder ver, ¿no? Si estamos frente a esto, sobre todo tomando en cuenta de la insuficiencia hepatorenal que había hablado previamente, si el paciente pues va a presentar ya sangrados, si puede tener en este caso epistaxis, gingivorragias, ir consultándole, ¿no? Siempre a veces al paciente bueno, ahí estamos siempre frente a situaciones, ¿no? Donde tenemos que a veces direccionar si es que cómo está orinando, si no está orinando, si ha visto sus orinas tal vez colúricas, datos de insuficiencia renal, en los peores de los casos que puede haber datos de encefalopatías también, ¿no? Que es muy poco frecuente, pero no excepcional. Entonces ya en la fase tardía, ya pues en este caso tiene que ser ya manejado por obviamente una unidad de cuidados intensivos, que ya es para manejo de control y más que todo de la bulimia, em, de otro tipo, ¿no? De ya alteraciones mucho más agresivas de esta enfermedad. En cuanto al diagnóstico, la OMS pues manifiesta, ¿no? Y más que todo, bueno, en realidad la literatura nos habla de que siempre tenemos que pensar en la fiebre amarilla, sobre todo en las manifestaciones clínicas, ¿no? Hacernos pensar, como les había mencionado, y ahora que estamos en épocas de brotes, ¿no? De otras enfermedades hemorrágicas también. Entonces, hacernos pensar acerca de esta enfermedad. Es por eso de que la OMS pues lo ha definido, ¿no? Como tal, un caso sospechoso a todo individuo con cuadro febril agudo hasta 7 días que no ha sido o que no está vacunado o es que ignora que lo han vacunado o no tenga como tal ese dato y que ha visitado en los últimos 15 días a un área de transmisión viral. Entonces,
a esos casos, ¿no? En este caso sería personas que han viajado dentro de los 15 días previos al momento de ustedes que puedan llegar a valorarlo. Y además que pueda llegar a presentar al menos uno de estos, ¿no? Que puede ser la ictericia o puede ser también manifestaciones ya hemorrágicas, ¿no? Como epistaxis, gingivorragia, control de las heces, la orina. Entonces, ante esta sospecha, pues ya ustedes tienen que saber definir como tal un caso sospechoso, ¿no? Y hacernos pensar de que tal vez estarían frente a un paciente con fiebre amarilla. Para también así la OMS pues ha definido el caso probable. Entonces lo define que todo caso sospechoso que cumpla con al menos una de las siguientes condiciones. En este caso ya nos habla acerca de criterio serológico que pues bueno se pueda realizar, ¿no? Que tenemos nosotros más bien a la mano la serología para fiebre amarilla, que es la IgM positiva, y pues también en este caso que sean personas que no tengan el carnet de vacunación, ¿no? O en ausencia de vacunación en los 30 días precedente al inicio de la enfermedad. Y también nos habla de acerca del nexo epidemiológico, ¿no? Vinculación, que haya sido un vínculo con alguien que haya venido de áreas de brotes o que esté, no sé, en sitios, ¿no? Que haya tenido y que haya sido confirmado tal vez durante por lo menos un mes anterior antes del momento en el que ustedes lo van a llegar a valorar. Y como tal, ya un caso confirmado, pues habla acerca de personas que en este caso, en la ruta 1, que sí es un caso probable, como ya habíamos hablado acerca de la definición, y si los resultados negativos de otras de las pruebas de los flavivirus endémicas en el área, siempre descartando, ¿no? Lo que les había mencionado, las enfermedades hemorrágicas, tanto como puede ser chikungunya, en este caso, o dengue, y la seroconversión en muestras, ¿no? De la neutralización. Esto más que todo, pues, para poder ver que no haya una reacción cruzada, ¿no? Y, o también cuando ya es caso confirmado, cuando un caso sospechoso, sin vacuna, 14 días previos, que antes de que ustedes lo hayan valorado, que no tenga el antecedente de haber recibido, y la detección del genoma viral, ¿no? En este caso puede ser de la sangre, que no hay que olvidarse que se va a poder llegar a diagnosticar mediante el PCR, siempre dentro de las primeras días, ¿no? Los primeros días donde ocurre la miremia o la detección de antígenos, ya sea en el hígado o en órganos, ¿no? Eso ya es una inmunohistoquímica, que ya eso ya es pues un poquito más tal vez para otro nivel de atención que se pueda llegar a poder detectar los virus. Y el aislamiento directo del virus de la fiebre amarilla. Entonces, es bien importante tomar en cuenta, ¿no? Que ante qué estamos, qué es el caso sospechoso, un caso probable y ya como tal un caso confirmado. Entonces, lo que nos habla más que todo a nosotros y nos recomienda también de esta enfermedad es que es de notificación inmediata y más que ahora que estamos frente a estos diferentes brotes, ¿no? Porque también habla de que cuando hay eh, estos brotes, como actualmente nos encontramos con lo que es la chikungunya, también puede haber brotes de nuestra fiebre amarilla, ¿no? En estas zonas que les había hablado. El diagnóstico se da mediante estas pruebas. Ya les había el PCR, que bueno, esta se va a dar más que todo en un inicio, en los primeros días, que se va a poder detectar, ¿no? El virus como tal en la sangre o en el suero, y que va a llegar a confirmar la infección. Ya la serología es para poder detectar ya los anticuerpos IgM, y pues bueno, estas también podrían ¿no? Darnos incluso falsos positivos, como les había mencionado. Más que todo
porque puede haber una reacción cruzada con otros flavivirus o con la misma vacuna. O sea que no es tan fidedigna, si vale el término, pero a veces pues tomando en cuenta de que si esta persona está viniendo de un área donde ha habido un brote o es que la persona no ha tenido el antecedente de haber recibido la vacuna y se toma la serología y nos sale positivo, pues sí nos puede llegar a confirmar la enfermedad como tal. La inmunohistoquímica, pues bueno, se utiliza más que todo ya esto para ver en autopsias, ¿no? Ya esto es como que para un aislamiento, pero ya en posteriores, ¿no? A veces incluso lo realizan o lo podrían realizar ya posteriormente a las defunciones. Y el aislamiento viral, que pues bueno, son cultivos de los virus, de las sangres o los tejidos, pero pues este nos demora. Entonces, de preferencia se realiza el PCR y la serología de Lisa. Entonces, y es lo que ustedes tienen que tomar muy en cuenta al momento de enfrentarse, ¿no? Ante una sospecha de un caso sospechoso de fiebre amarilla. Entonces, es importante también recalcar que las pruebas deben considerarse, antes de que las pruebas se puedan realizar, deben considerarse la historia de la vacunación, como les había hablado, ya que, pues bueno, nos puede dar falsos positivos y más que todo el PCR nos ayuda más en los primeros días, ¿no? Entonces, no hay que tampoco dejar de lado y decir PCR en un inicio negativo, porque no se olviden que solo los primeros días puede llegarnos a salir positivo, pero también hay que tomar de la mano acerca de la serología, ¿no? Si es que no saliera negativo, no se excluye como tal la enfermedad, hasta que, pues bueno, se pueda llegar a tener la serología de las inmunoglobulinas. Ya. Entonces, en el tratamiento no existe como tal un tratamiento antiviral específico, hasta el momento no lo han reportado, pero sí para las fases de que, bueno, en un inicio pueden ser autolimitadas, hay que manejarlos como tal, para la fiebre, para el dolor de cabeza, para todo lo que es la sintomatología, y se tiene que dar pues un tratamiento sintomático, ¿no? Como tal, podríamos hacer uso de el paracetamol, ya puede ser en este caso, pues, tratamiento ya en domicilio, que ya ustedes tengan, pero como tal registrado la dirección, que tenga el acceso la persona para poder venir y hacer una reconsulta, y siempre y cuando ustedes pues manifestándoles los signos de alarma que les puede llamar la atención. Si esto no solamente va a llegar a pasar, como les había mencionado, los primeros días de unos 3 hasta 4 días y autolimitarse y no presentándose así y ya llamándoles la atención como tal una forma más agresiva, entonces que tengan el acceso, ¿no? Para poder retornar a nuestros centros y así ustedes pues se pueda llegar a hacer una referencia ya sea segundo o en este caso un tercer nivel. Ya el manejo hemodinámico, pues esto se lo va ya a realizar en una unidad de cuidados intensivos ya pues pediátricos en este caso, para poder manejar todo lo que es las complicaciones en realidad, ¿no? Y la fase tóxica que puede llegar a tener esta enfermedad. Como tal, acerca de la fiebre, bueno, la fiebre amarilla nos habla mucho y nos recalca, ¿no? Acerca de la prevención. Entonces, una de las principales, pues, es nuestra vacuna, ¿no? La vacuna que si bien les había comentado en un inicio, pues esta es ya muy antigua, es segura, es eficaz y sobre todo, pues, nos proporciona una protección de por vida, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la vacuna es donde nosotros tenemos que tratar de concientizar a todas las personas o todo lo que es la parte de nuestra población en realidad, ¿no? A poder vacunarse
y sobre todo hablar acerca de que si hay personas o no sé, alguien que va a salir tal vez, ¿no? A lugares endémicos o donde está abriendo brotes, entonces tendría que por lo menos recibir esta vacuna 10 días antes, ¿no? Del día del viaje, para que así pueda tener su eficacia. Cuando son 10 días antes, por lo menos tiene ya una eficacia de hasta el 99%. Si se dan cuenta, pues la eficacia es alta la que va a tener la vacuna. Y si son 15 días previos, pues es de 80 a 90, pero igual si se dan cuenta, pues tiene alta efectividad esta vacuna, ¿no? Y además que, bueno, pues ya es antigua también. Se recomienda, nosotros en el carnet del PAI, pues tenemos la vacuna a partir del año, ¿no? Que se debería aplicar la fiebre amarilla. También, pero así la OMS recomienda de que si es que van a ir menores de un año a lugares endémicos, se tendría que vacunar a partir de los 6 meses de edad. Entonces, es seguro, se lo puede dar, es gratuito, como sabemos, y pues hay que siempre concientizar esto, ¿no? De la vacunación. Ya para otras personas que, bueno, no hablan acerca de el uso de repelentes, ¿no? Que puede haber mosquiteros, más que todo en esas áreas donde se ve que hay bastantes picaduras, ¿no? Como son Santa Cruz, nuestros Yungas, Alto Beni, todas esas áreas donde pues ahí tenemos todo tipo de mosquitos, ¿no? Entonces que no estarían, que no, pues que pueden llegar a producir esta enfermedad. Entonces eso es lo que les he traído en esta oportunidad. No sé si tienen alguna pregunta. Estoy atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a